Ok, profe, no hay problema por el ruido. Sí. Ya se ve en la pantalla, profe. Sí. Ay, no. Chihuahua, me faltó el sonido. No, permítame. Muy bien, trataremos el día de hoy el tema de mutaciones. Todos los organismos contienen una secuencia específica de bases nucleotídicas en su genoma, lo que llamamos su mapa genético. Una mutación es una modificación heredable en la secuencia de bases del genoma, lo que es lo mismo, es un cambio que pasa de las células madres a las células hijas. Algunas mutaciones, estos cambios pueden ser buenos, otros pueden ser malos, pero muchas veces el efecto es neutro. Veremos enseguida que recordemos que el flujo de la información genética en las células, recuerden, ya lo habíamos comentado, ese flujo es replicación de la molécula del ADN, transcripción
al RNA mensajero, y después la traducción, que es la síntesis de las proteínas en los ribosomas. Ese es el flujo de la información genética, recordemos. Por tanto, si ocurre un cambio en el ADN durante su replicación, va a pasar a la siguiente generación después de la replicación del ADN y de la división celular. Va a producir un cambio en la estructura o función de una proteína, si el cambio afecta al gen que codifica esa proteína. Esos cambios del ADN se llaman mutaciones. Por lo tanto, podemos definir una mutación como una mutación heredable en la secuencia de bases del genoma o cambio que pasa de una célula madre a una célula hija. Una cepa de cualquier célula, puede ser procariota o un virus, portadora de un cambio. Entonces, en su secuencia de nucleótidos le vamos a llamar mutante. Ahora, un mutante difiere entonces de su cepa progenitora ¿en qué? En su genotipo, pero también vamos a ver más tarde que también difiere en su fenotipo, ¿verdad? Pero por lo pronto, el mutante difiere de su cepa progenitora en el genotipo, que es la secuencia de nucleótidos del genoma. ¿Sí? ¿Cómo se van a designar, verdad? Estos mutantes. Miren, se designan con 3 letras minúsculas seguidas de una letra mayúscula, como ustedes lo ven enseguida, pero son letras cursivas. Los genes se describen de esta forma. Por ejemplo, gen HISC de Escherichia coli. Este gen codifica una proteína llamada H mayúscula y S C, 5 cursivas que participan en la biosíntesis de un aminoácido que es la histidina. Entonces, fíjense bien, las mutantes de este gen H y S C se van a designar como HISC1 o HISC2, de acuerdo a la secuencia en que fueron encontradas estas cepas mutantes. Si fue el primero, fue enseguida, etc. La otra característica es el fenotipo, o sea, las propiedades observables del mutante. Ya sabemos que en su genotipo hay un cambio genético en su secuencia de sus nucleótidos, pero también lo que se puede observar es de este cambio es en su fenotipo. Entonces, le vamos a llamar fenotipo mutante. Entonces, las propiedades observables del mutante, o sea, su fenotipo, se pueden ver alteradas y entonces le vamos a llamar fenotipo mutante. Ahora, se designa con una mayúscula seguida de 2 minúsculas, como lo podemos ver un poco más abajo, con un superíndice que puede ser de más o menos, positivo o negativo, para indicar presencia o ausencia de esa propiedad. Así podemos ver en el ejemplo, una cepa H y S negativo es una cepa que va a necesitar un suplemento de histidina por carecer, ¿sí? Pero la va a necesitar para crecer. Pero la H y S positiva de E. coli es esta cepa que sí puede sintetizar su propia histidina. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los fenotipos mutantes. Muy bien. Las mutaciones las podemos tener de 2 tipos. Pueden ser espontáneas y pueden ser inducidas. Las mutaciones espontáneas
son las que se llevan a cabo sin intervención externa, pudiéramos decir sin intervención del hombre, etcétera. Son errores que ocurren, ¿verdad?, en el apareamiento de las bases espontáneamente. Pero las mutaciones sí pueden ser inducidas, y pueden ser inducidas por diferentes tipos de agentes ambientales o por el hombre. ¿Sí? Se puede exponer a radiaciones, a diversos agentes químicos, etcétera, y entonces podemos tener un tipo de mutación que sí es inducida. Podemos tener posibles efectos en la sustitución de pares de bases. Probablemente está un poco cargada la presentación, pero yo les estoy poniendo del lado izquierdo la definición de lo que es, ¿verdad?, una mutación silenciosa, una mutación de cambio de sentido, una mutación sin sentido, una mutación puntual, ¿verdad?, para estarlo viendo del lado derecho de la imagen y poder interpretar qué es lo que ocurre cuando hay una sustitución de solamente un par de bases. Recuerda la información. El flujo de la información es replicación. Aquí están las dos fibras del DNA. Primeramente la replicación normal del DNA. Después tenemos la transcripción, ¿sí?, al RNA mensajero. Y después tenemos la traducción o síntesis de proteínas, ¿sí?, normales. Muy bien. Pero durante la replicación dijimos que hasta espontáneamente puede haber una mutación por algún cambio en el par de bases, una sustitución, etcétera. Como estamos viendo aquí, 3 ejemplos de mutaciones. Un ejemplo que es lo normal. Entonces, podemos ver que una de las fibras de DNA se replica normalmente. Y aquí tenemos su replicación. Esta es la replicación normal, pero se pueden ocasionar mutaciones espontáneas o inducidas, ¿verdad?, de tal manera que va a haber un cambio, ¿sí?, sustitución o cambio en pares de bases, como podemos ver aquí en este par de bases, en este par de bases y en este par de bases. ¿Sí? Si lo comparamos con la primera, la normal, la de su derecha. Muy bien. Posteriormente ocurre la transcripción, que es la información que saca el RNA mensajero del DNA. Y acuérdense, pues tenemos uracilo, adenina y citosina, que es un codón. Recuerden que un codón son las 3 bases, ¿sí? Y este codón es el codón de tirosina, ¿ok? Y este va a dar origen a una proteína normal. Sin embargo, vean la mutación de enseguida, ¿sí?, de derecha a izquierda, que en lugar de replicarse y de transcribirse, ¿sí?, al RNA mensajero como UAC, ¿sí?, se transcribió como UAO. Pero este también es un codón de tirosina. Por lo tanto, también sintetiza una proteína normal, pero se le llama una mutación silenciosa, ¿sí? Pero en el tipo siguiente de mutación, que es un cambio en el par de bases de, en lugar de citosina y guanina por guanina y citosina, la tercera de derecha a izquierda, ¿sí? Vean que esto ya sintetizó se transcribió en UAG, que este ya es un codón de parada. Y cuando ocurre esto, tenemos una proteína incompleta. Y entonces le llamamos mutación sin sentido. Y por último, en la última cambio de pares de bases, en lugar de ser como la normal, ¿sí?, timina y adenina, tenemos adenina y timina. Esto ocasiona en la transcripción, sí, un codón que es
adenina y citosina, pero este es un codón de asparagina, ya no de tirosina. Entonces esto da origen a una proteína defectuosa y a esto se le llama una mutación de cambio de sentido. ¿Sí? Entonces una mutación de cambio de sentido es la formación de un codón sin sentido que provoca la terminación prematura de la traducción, por lo tanto la síntesis de un polipéptido incompleto. Producto truncado. Estamos hablando del ejemplo, ¿sí?, de la proteína incompleta o de la mutación sin sentido, porque en la mutación de cambio de sentido, el cambio en una sola base de UAC por AAC provoca cambio de aminoácido de tirosina a asparagina. Entonces le llamamos mutación de cambio de sentido. Así, diferentes tipos de mutaciones pueden originar cambios en el fenotipo, ¿verdad? Originalmente cambia su genotipo y después lo observable es su fenotipo mutante, como podemos ver aquí en las células de los glóbulos rojos, donde un cambio, ¿verdad?, en un par de bases, el de su izquierda es el normal para dar origen, sí, a la proteína normal, el ácido glutámico, glutamina, pero veamos a la derecha el cambio, la parte de timina por adenina. Esto da origen a la valina. Entonces, ¿cómo puede afectar? Sí, en su lado izquierdo tenemos lo normal, como las células de los glóbulos rojos, ¿sí? No hay agregación, que es lo normal. Y la fotografía de ellos, su fenotipo, se ve, esto es lo normal. Sin embargo, cuando ¿sí?, no se produjo esa proteína del ácido glutámico, vamos a tener valina. Esto ocasiona una agregación de los glóbulos rojos, de las moléculas de hemoglobina, y tenemos un cambio en su fenotipo. Vean ustedes cómo se ven los glóbulos rojos. Hay diversos agentes físicos, químicos y biológicos que inducen mutaciones, y a ellos les llamamos mutágenos. Aquí tenemos un ejemplo de agentes químicos. Primeramente, vean ustedes los que llamamos análogos de bases de nucleótidos. Recordemos lo que significa la palabra análogo, es parecido. Entonces ellos entran, se parecen mucho a las bases úricas, a las pirimídicas del DNA, pero ya cuando entran, pues el apareamiento es defectuoso. Entonces, uno de los agentes químicos que se llaman mutágenos son los análogos de las bases de nucleótidos. Y tenemos algunos otros, como lo expresamos aquí más abajo en su cuadro de la izquierda. Tenemos algunos agentes físicos, como son las radiaciones, que también inducen mutaciones. Como la luz ultravioleta. ¿Sí? Lo que causa la luz ultravioleta se absorbe por el DNA y lo que causa son dímeros de timina. Y esto pues es un error. Sí, ocasiona una mutante, ¿verdad?, por su cambio en el genotipo. Entonces también, aparte de radiaciones no ionizantes, también las ionizantes. Sí, las ionizantes ocasionan muchos radicales libres y ellos producen una mutación. También tenemos los agentes biológicos, ¿sí? Y solamente les puedo mencionar que los bacteriófagos o bacteriófagos, ¿sí?, son causantes también de muchas mutaciones en bacterias sobre todo. Muy bien. La transferencia genética, es algo muy, muy importante, porque aparte de las mutaciones, ¿sí?,
algo muy importante también es la recombinación, lo mencionamos anteriormente. Las bacterias intercambian material genético y hay 3 mecanismos fundamentales que vamos a ver en procariotas. 3 mecanismos, ¿sí?, para intercambiar material genético y los vamos a ver de su lado izquierdo. Transformación, conjugación y transducción. Vamos a ir viéndolos de uno por uno y cómo es que pueden, ¿sí?, intercambiar las bacterias su material genético. Vamos a tener la definición en cada uno de ellos y para irlos viendo por separado. La transformación, ¿sí?, es cuando un DNA que anda libre, ¿sí?, fuera de la célula se puede incorporar a ella. Y haciendo esto, la célula se transforma. Segundo, transducción. La transferencia del DNA donador está mediada por un virus. ¿De acuerdo? Y tercero, conjugación. La transferencia de DNA implica contacto célula-célula y la presencia de un plásmido y de una estructura llamada pili. Ya habíamos hablado un poquito antes de la conjugación, pero vamos a volver a recordarlo de uno por uno. Vamos a ver la transformación. Cuando puede existir el DNA libre, ¿sí?, y cómo es que se puede incorporar a una célula. Normalmente existe mucho DNA libre fuera de las células que se lisan, ¿verdad?, que se rompen y que dejan libre su DNA. Este proceso de transformación, ¿verdad?, fue descubierto desde hace muchos años, ¿verdad?, y con trabajos que se hicieron con una bacteria de género Streptococcus, especie Pneumoniae, ¿verdad? En este dibujo se ve de la forma más sencilla la transformación de una célula, como en su parte izquierda podemos ver cómo una célula que se lisó y está su DNA libre representado ahí por unas líneas verdes, ¿sí?, cómo puede una célula, ¿sí?, bacteriana, tenemos su genoma representado por la línea roja en el centro, cómo puede, ¿sí?, incorporarlo, introducirlo a su cadena de DNA, a su cromosoma. Y una vez que hace esto, decimos que se ha llevado a cabo la transformación de la célula, ¿sí? Entonces decimos que en la transformación, una bacteria incorpora en su material genético fragmentos de DNA que están libres en el medio, ¿sí? Mayormente es debido, como yo les comentaba, a la lisis de otras bacterias. Yo creo que esto sí es muy fácil de comprender. Vamos a ver, ¿sí?, que la transformación, ¿sí?, se lleva a cabo en 3 etapas. ¿Sí? Es de lo más sencillo, creo yo, para poder comprenderlo. ¿Sí? Muy bien, primero está la célula, ¿sí?, lisada, y se va a liberar al exterior fragmentos del DNA de esta célula que vendría siendo la célula donante. Aquí tenemos los fragmentos de DNA. Muy bien. La primera etapa es la de unión del DNA. Lo primero que tiene que ocurrir es que este DNA se una, ¿verdad? Hay proteínas asociadas a la membrana de la célula, ¿sí?, que se llaman autolisinas y nucleasas, que son las que van a permitir que puedan entrar esas moléculas de DNA. Muy bien. La segunda etapa es la incorporación del DNA. Primero se fija, ¿sí?, y después, ¿sí?, se vuelve, ya se incorpora, que es la segunda etapa. ¿De acuerdo? Ya está incorporado. Aquí lo tenemos. Y la tercera es la integración del DNA. ¿Sí? Hay proteínas importantes, proteínas de unión, que van a ayudar a que ese DNA se incorpore
¿sí? En el cromosoma, ¿sí? Y entonces es cuando hablamos de una célula transformada. Entonces, en la integración del DNA, la proteína de unión en el cromosoma, hay una proteína llamada RECA, que es la que va a permitir, ¿sí?, que se integre, ¿sí?, el DNA libre que se incorporó al cromosoma de la bacteria. Y cuando ocurre esto, pues decimos que la célula es transformada. Entonces son 3 etapas: unión del DNA, incorporación del DNA y la integración del DNA. Esto en cuanto a la transformación. Cuando una célula es capaz de tomar una molécula o un fragmento de DNA y transformarse, le vamos a llamar a esa célula competente. No todas las células pueden hacer esto, ¿sí? Pero cuando la célula sí es capaz de tomar, ¿sí?, ya sea una molécula o un solo fragmento de DNA y transformarse, entonces le llamamos célula competente, ¿sí? Y solo hay algunas cepas, les digo, que tienen esta característica. Y esta característica sí puede ser hereditaria. Aquí tenemos una célula competente del lado derecho y el plásmido, sí, que es el que va a entrar. Y una vez que se ha incorporado, decimos que esta célula está transformada. Otra imagen más, ¿sí?, del mecanismo de transformación aquí de una bacteria gram positiva. Vean cómo, ¿sí?, desde la primera imagen, ¿sí?, iniciamos, tenemos el DNA transformante de la célula donadora, que teníamos el DNA libre, ¿verdad? Y tenemos en verde el cromosoma bacteriano. Muy bien, tenemos diferentes tipos de proteínas, sí, especificadas ahí como proteínas de unión al DNA y también proteínas de unión al DNA monocatenario, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a ayudar primero a fijar el DNA transformante de la célula donadora, que está en color morado. Entonces, en ese primer paso debe de ocurrir la unión de ese DNA a la bacteria que se va a transformar. Solamente una cadena, como lo ven en la segunda imagen, solamente una cadena es la que entra. Todos los demás nucleótidos quedan libres, como lo dice ahí, ¿sí? Entonces entra una cadena de DNA y la célula capta ese DNA como cadena sencilla, ¿sí? Y después entra la acción de las proteínas RECA, ¿sí?, para poder hacer incisiones y poder integrar en la tercera imagen, integrar la cadena de DNA. Vean cómo se integra en la tercera imagen ya la cadena, y entonces ya tenemos la recombinación homóloga mediada por esas proteínas importantes que se llaman RECA. En la última imagen, en el inciso D, ya tenemos la célula receptora transformada. Entonces, es una forma de ver la transformación, ¿sí?, en una bacteria. Muy bien. ¿Recuerdan la definición de transducción? Es cuando el DNA se va a transferir de una célula a otra, pero por medio de un bacteriófago. Recordemos, un bacteriófago es un virus que ataca bacterias. Bacteriófago, virus que ataca bacterias, nada más. El DNA se va a transferir entonces de una célula a otra, pero mediada por un bacteriófago. Aquí en manera de dibujo los podemos ver iniciando del lado izquierdo, ¿sí? Vean ustedes un fago tratando de infectar la célula y tenemos la bacteria. Muy bien, el fago inyectó ya su DNA, representada como las 2 líneas rojas.
Estamos en su lado izquierdo. Tenemos el cromosoma de la bacteria en color amarillo, vamos a decirlo café. Una vez que entra el DNA del fago, ¿sí?, se empieza a replicar y usa todo el mecanismo de la bacteria, ¿sí?, para poder replicarse. Replica sus proteínas, replica su DNA, ¿sí? Entonces, sintetiza la partícula viral. En la tercera imagen está el virus sintetizado completamente. Las líneas rojas es su DNA y tiene toda su estructura, ¿sí? Entonces, pero las partículas virales que se sintetizaron en el interior llevan material, ¿sí?, tanto de la bacteria, ¿sí?, como hay otras partículas virales que llevan una combinación de DNA de la bacteria y de DNA, ¿sí?, del bacteriófago. Entonces, el virus, ¿sí?, que tiene DNA de la bacteria donante va e infecta, en la última imagen, va e infecta a una nueva célula y entonces se lleva a cabo la incorporación del material. Vean ustedes el cromosoma en color azul y está el DNA, una porción del DNA de la bacteria donante, la primera que tenemos en el del lado izquierdo, ¿sí?, lo cual, ¿sí?, fue integrado en este cromosoma. Decimos que se llevó a cabo aquí una recombinación genética y a esta bacteria le vamos a llamar bacteria translucida. Bacteria translucida. Si ustedes se fijan, en la imagen número 1 tenemos la bacteria con su cromosoma. Después, el virus se replica utilizando el material genético de la bacteria y su material genético y sintetiza partículas virales en la tercera imagen. Estas partículas virales, algunas pueden llevar exclusivamente el material genético de la bacteria y otras pueden llevar, o puede ser una combinación de ambos, o pueden ser también partículas virales con el DNA del bacteriófago. Pero en este caso, ¿sí?, la transferencia de DNA de una célula bacteriana a otra se puede llevar de esta manera y la partícula bacteriófago va a inyectar el DNA, ¿sí?, de la bacteria, se incorpora al cromosoma y entonces ya tenemos una bacteria transducida, ¿sí?, por una recombinación genética. Espero que más o menos sí lo hayamos entendido. Del lado derecho tenemos la imagen de un bacteriófago. ¿Sí? Como ven, son de los tipos, lo vamos a ver ahora en la unidad de virus. Es un tipo de virus muy complejo, ¿verdad? Y lo vamos a ver posteriormente. Pero este es el más conocido y es un virus de bacteria. Y tenemos otra vez, ¿sí?, otro ejemplo, igual que el anterior, de transducción. ¿Sí? Tenemos la bacteria con su cromosoma y tenemos el bacteriófago con su DNA viral. Aquí viene el DNA viral en amarillo. ¿Sí? Después se sintetizan todos los componentes del virus, fragmentos del DNA bacteriano, tenemos fragmentos del DNA del virus, se empiezan a hacer más copias, de tal manera que se sintetizan las partículas virales, se sintetizan con DNA bacteriano y también con DNA del virus, o una recombinación. ¿Sí? Pero es la forma en que el DNA, ¿sí?, a través de este virus, puede infectar otra bacteria, ¿sí?, viene bacteria, deposita el DNA y este DNA, ¿sí?, se va a integrar en el cromosoma de la bacteria y es entonces cuando tenemos del lado izquierdo, ¿sí?, la recombinación homóloga y se integran. Ahí vemos el DNA integrado, ¿sí?, al de la bacteria. Entonces es una forma en que el DNA de una célula procariota se puede integrar también a otra célula procariota, mediada nada más por un bacteriófago. Muy bien. La transducción
¿sí? Entonces, cuando un fago infecta a una bacteria, cada fragmento del genoma capta los fragmentos del genoma de la célula hospedadora, como lo acabamos de ver. Y luego, al infectar a otra bacteria, el fago transductor puede transferir sus propios genes y también los de la célula hospedadora de la cual procede, ¿verdad? Como un resumen de los dibujos de todo lo que acabamos de ver. Pues como en la transducción puede ocurrir dos rutas, ¿sí? Una vez que se incorpora el DNA del bacteriofago, pueden ocurrir dos cosas. Y a una le llaman ciclo lítico y a otra se le llama ciclo lisogénico. Vamos a ver, son unos dibujos bien sencillos, pero veámoslo así. Miren, aquí tenemos el bacteriofago con su DNA en rojo. Y aquí está la bacteria, es el primer dibujo de arriba, con su cromosoma, ¿sí? Cromosoma bacteriano. Muy bien. En la segunda imagen se refleja la inyección del DNA del bacteriofago. Muy bien. Y a partir de ahí tenemos dos flechas. Una dice ciclo lítico. Vamos por ahí. Nosotros conocemos la palabra lítico, ¿verdad? Es lisis, es ruptura. Muy bien. Entra el DNA del bacteriofago y toma todo el mecanismo de la célula procariota para replicarse él mismo, y se replica muchas partículas virales idénticas a él. Rompe la célula y sale una gran cantidad de partículas virales. Muy bien, ese sería el ciclo lítico. Pero en la segunda imagen, después de inyectar el bacteriofago su DNA, este DNA se puede incorporar al cromosoma de la bacteria. ¿Sí? Este sería un ciclo lisogénico, no va a lisar a la célula. ¿Sí? Entonces, este DNA se incorpora al DNA en el cromosoma de la bacteria. Y entonces, sí, le llamamos a esta parte roja, la última, le llamamos profago. ¿Sí? Ya no es un bacteriofago, ¿verdad? Es su DNA integrado en el cromosoma de la bacteria y le vamos a llamar profago. Ese sería el ciclo lisogénico. Y el otro, de su izquierda, sería el ciclo lítico. Muy bien. La transducción puede ocurrir de dos formas. Estamos hablando de la misma forma de recombinación, la transducción. Puede ser una transducción generalizada, cuando cualquier porción del genoma bacteriano pasa a formar parte del genoma de la partícula vírica. ¿Sí? Entonces, transducción generalizada, cualquier porción del genoma de la bacteria pasa a formar parte del genoma de la partícula vírica. O una transducción especializada es cuando el DNA de una región muy específica del cromosoma del hospedador se integra directamente en el genoma del virus. No todos los fagos pueden llevar a cabo la transducción, o sea, no todos los fagos pueden transducir, ni todas las bacterias son transducibles. Muy bien. La tercera forma de recombinación dijimos que era la conjugación. Implica el contacto célula-célula. ¿Sí? El material genético transferido puede ser un plásmido o puede ser una porción nada más del cromosoma, cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero una célula donadora va a transmitir información genética a otra célula, que le vamos a llamar la receptora. Ahora, es muy importante, ¿sí? Recuerden ustedes, ya habíamos hablado de esta estructura del pili o pelo sexual,
¿sí? La célula donadora debe de presentar este pili o pelo sexual. Entonces, en la conjugación, ¿sí?, debe de existir una célula donadora con un pili o pelo sexual y una célula receptora. Y el material genético, ¿sí?, que se va a transferir, ¿sí?, puede ser un plásmido completo o puede ser una porción nada más del cromosoma. Hablamos de que la capacidad que tienen las células para poder actuar como donantes se debe a la presencia de un factor llamado factor F o factor de fertilidad, porque no todas las células pueden ser donantes de ese plásmido o material genético, ¿verdad? Entonces deben de tener un factor que le llaman factor F o factor de fertilidad, y es a las que le llaman factor F+, y las que no lo tienen pues son F-. Las células que carecen del factor F van a ser las receptoras, y las que sí tienen el factor F pues van a ser las donadoras. Muy bien, aquí vamos a seguir viendo muy bien la transferencia del DNA, ¿sí?, plasmídico por conjugación de un plásmido. Aquí tenemos, miren, en verde, la imagen, primero arriba, vamos de arriba hacia abajo, ¿sí? Del lado, el inciso A, o sea, del lado izquierdo, tenemos la bacteria, ¿sí?, su cromosoma en verde, y en lila tenemos su plásmido. Se le ha llamado plásmido F, ¿sí? Plásmido F. Muy bien. A esto está representado por el pili, o pili F. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, uniendo a la célula de la derecha. Si se fijan, ya la célula de la izquierda dice F+, y dice donador. Y la célula de la derecha dice F- y receptor. Muy bien. Vean ustedes cómo se retracta el pili F para unir a la célula, ¿sí?, donadora con la receptora, ¿sí? Y una vez que está estabilizado, ¿sí?, empieza a llevarse a cabo ruptura de las paredes para llevarse a cabo la unión, ¿verdad? El pili F lleva a cabo esta unión y las células se pueden conectar una a la otra, de tal manera que empieza la transferencia de una de las fibras de la célula F+ a la célula F-. Estamos en la tercera imagen de arriba hacia abajo, ¿verdad? Una vez que están unidas las células, se empieza a transferir solamente una de las fibras, ¿sí?, del plásmido, de la célula F+ a la F-, ¿de acuerdo? Y se empieza, a la vez que se empieza a transferir, automáticamente se empieza a replicar. Entonces tenemos en la cuarta imagen cómo se va transfiriendo y se empieza inmediatamente a sintetizar la cadena complementaria, tanto de la fibra que pasa a F- como la fibra que queda en F+. Entonces vemos en la número 5, ¿sí?, cómo aquí va la síntesis, ¿sí?, la síntesis de la nueva cadena de DNA, ¿verdad? Después de que se completa la síntesis de las cadenas de ambas partes de la célula, ¿sí?, todos se separan estas células, ¿sí?, de tal manera que en la última imagen tenemos el plásmido completo en ambas células. Se debe llevar a cabo una síntesis de ambas cadenas, la que pasa a la célula F- y la que queda en la célula F+. ¿Sí? De tal manera que tenemos ahora dos F+. Si ustedes se fijan, del lado izquierdo, célula F+, y del lado derecho, célula F+. Muy bien. Y bueno, esto ya nada más es una imagen. Dice: la conjugación es un mecanismo de transferencia de genes que requiere el contacto directo entre la célula donante y la receptora.
¿verdad? Le llamamos conjugación bacteriana. En este caso, es la transferencia de un plasma. La conjugación es un mecanismo de transferencia de genes que requiere el contacto directo Tenemos entre aquí células nuevamente donantes algo y muy receptores. parecido. Vean ustedes. Un plasma. Aquí está el cromosoma en verde, pero tenemos el plásmido ya no fuera de la célula, como en el ejemplo anterior. Tenemos Profesora, se cortó. No sé si los demás también se les cortó. Sí, maestra, a mí también se me cortó la Se grabación. puso la pantalla en negro. Miren, quién sabe qué pasó por ahí. Era un pequeño video de 2 minutitos sobre la conjugación, pero si quieren se los paso en la próxima clase. Igual y lo puede mandar por aquí mismo y pues, que los que quieran terminar de verlo. Sí, está bien sencillito, La bien liga. sencillo. Es sobre lo mismo, ¿verdad? Y era algo muy cortito, pero estaba bonito. Pero veo la hora, ¿qué es?